Bien, vamos a abrir la Biblia en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2. Son capítulos muy breves y vale la pena analizar uno a uno el contenido de estos capítulos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Cuánta seguridad dio el joven Timoteo al apóstol Pablo una vez que trajo las buenas nuevas del comportamiento de la iglesia en Tesalónica? Había una preocupación muy fuerte en el apóstol, de tal forma que decidió separarse de Timoteo y lo envió una vez más a Tesalónica para observar cómo es que la iglesia se comportaba después de la visita que había hecho. Una visita breve, una visita que sin duda había servido solamente para dejar allí estructurada la forma en la que había de creer una persona para convertirse al Señor Jesucristo. No había tiempo para más. La lectura de esta carta a los tesalonicenses nos muestra que el plan de salvación es completo. El plan de salvación abarca desde que hablamos al hombre de la necesidad de creer en el Señor Jesucristo y termina con la predicación de la venida del Señor atravesando por su crucifixión. Ese es el plan de salvación completo. No termina cuando el hombre acepta al Señor Jesucristo. Termina cuando ese hombre entiende que tuvo que morir y que hay un milagro más grande que todo eso, y es su segunda venida para vida eterna. Esto es lo que el apóstol había tenido oportunidad de contarles, de predicarles. Nada más. No había la posibilidad de ir escudriñando versículo por versículo del Antiguo Testamento, que es el que tenían en sus manos. No había posibilidad de profundizar en muchas cosas. Así que el apóstol le había enviado a Timoteo para saber qué ocurría con ellos. Y una vez venido, el apóstol se atreve a decir: ustedes saben que cuando venimos a ustedes, cuando les visitamos, no resultó una palabra vana. La palabra vana es la que no trae un fruto. Es una semilla que se seca y que no trae un fruto hacia quien la recibe. Lo que el apóstol está diciendo es: esa visita que nosotros les hicimos era para sembrar una semilla que diera fruto. Y si ustedes recuerdan, la semana anterior veíamos en el capítulo 1 cómo el apóstol reconocía que estos hombres, una vez recibiendo esta palabra, se habían dispersado para llevarla. Y decía: no ha sido necesario ni siquiera que nosotros hablemos, porque llegamos y estos ya les han escuchado, y han escuchado del trato que tuvimos con ustedes, y han escuchado de la predicación que tuvimos con ustedes. Así que llegamos y ya no es necesario, porque ellos han recibido esta palabra. Hoy se encuentra el apóstol contento de saber que ese tiempo que invirtieron, de saber que todo lo que padecieron no fue tirado a la basura. Dice el versículo 2, uniendo con un pues, es decir, ¿por qué? No ha sido vana, ¿por qué? No ha sido vana, pues hicimos, no ha sido vana, pues pasó esto. Es decir, hay una unión entre un versículo y otro. Pues sabiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tal parece que este capítulo está lleno de palabras que a profundidad nos muestran el verdadero sentir del apóstol. Una vez más, la palabra denuedo significa tener valor, como lo tienen ahí en su hoja en color rojo,
tener la energía y la decisión de hacer algo. Les dice lo que sucedió antes. Fuimos ultrajados en Filipos, fuimos maltratados. Si usted se acuerda, leímos que habían sido encarcelados, que habían sido golpeados. Y sin embargo dice, tuvimos denuedo. Pero es muy claro que el apóstol sabe de dónde viene la fortaleza para hacer esto. Dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios. El que predica la palabra del Señor solamente puede cobrar fuerzas de Dios. Aquel que va a la cárcel, aquel que va a la sierra, aquel que padece para poder llevar la palabra, solamente puede encontrar el valor, la energía y la decisión en Dios. De tal forma que el apóstol siempre da un argumento que glorifica a nuestro Dios. Esa debería ser la actitud de cada uno de los que predicamos la palabra del Señor. Y no es casualidad que el apóstol inicie este segundo tema hablando de este don que el Señor les ha dado para poder continuar. Era demasiado valiente el apóstol y Timoteo y Silas y en su momento Bernabé como para resistir ser apedreados, ser golpeados, ser maltratados, ser escupidos, ser vituperados. Eran demasiado fuertes, eran demasiado buenos para poder hacerlo. No, es un don de Dios. Solamente el que es enviado por el Señor puede resistirlo. Y el Señor los envió. Y el Señor jamás les dijo que no iban a padecer, al contrario. Yo estoy seguro que en el encuentro que el Señor Jesús tuvo con Pablo en el camino a Damasco, le hizo ver que sería complicado el cumplir lo que él le habría de encomendar. Tan es así que cuando envían a el apóstol para que oren por él, le dice, me es necesario que este hombre sepa lo que es padecer por mi nombre. No ha sido engañado. Es un hombre que a lo largo de las cartas y del libro de los Hechos vemos que está enfermo, que tiene padecimientos, que sufre de su vista, que sufre de que lo maltraten, de que lo maldigan. Es un hombre que solamente, tomado de la mano de Dios, ha podido cumplir cada propósito en su vida. Entonces dice, ustedes saben que padecimos, sí, pero hay un denuedo de parte de Dios, quien nos ha levantado para predicar el Evangelio. Y por esa razón la palabra no ha sido vana, porque el Señor les ha capacitado para poder hacerlo. Dice inclusive, porque nuestra exhortación en el versículo 3 dice, no se dio de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confirmase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Han sido elegidos por Dios para llevar el Evangelio, pero no quiere decir que el elegido no sea probado por Dios, de que lo que está hablando es agradable a sus oídos, que es agradable a sus ojos. Si ustedes han visto allí el título de esta hoja, dice el comportamiento del siervo de Dios. ¿Cómo debe comportarse un siervo de Dios? ¿Sabe? No es nuevo. Hay muchas iglesias que son lastimadas por sus pastores o por algún predicador que llega a ellas. Y los temas casi siempre son los mismos. El predicador siempre padece, en su mayoría, por un amor a tener una ganancia deshonesta, hablando de dinero. También sufre por recibir elogios hacia su persona por lo que dice o hace. No es nuevo. Inclusive, si alguna vez invitamos a un predicador, usted se va a dar cuenta de cómo los congregantes se acercan a él, ¿sí?
Hay veces que los predicadores que vienen y predican o que van a otra iglesia y predican, reciben peticiones de los hermanos de oración, ¿no? Como si su pastor no orara por ellos, o como si la congregación no orara por ellos, ¿no? Los que vienen de fuera siempre tienen más oración, yo creo, por los que están en las iglesias, ¿no? Yo creo que tienen más amor por los que se congregan. No es así. Siempre el que Dios ha puesto a cargo de las ovejas es el que tiene más amor por ellas. Y entonces el apóstol se atreve a decirlo en este capítulo. Pone 3 puntos que son difíciles de manejar, pero que niega rotundamente que él o los apóstoles que iban con él tuviesen en el momento de venir a Tesalónica. Dice, leo los versículos 5 y 6 y los analizamos. Dice, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y les numero allí en la parte de abajo 3 puntos que dividen estos 2 versículos. Nunca usamos palabras lisonjeras. ¿Qué son las palabras lisonjeras? Son palabras que adulan, son palabras que endulzan el oído, son palabras que de alguna manera sirven para que la persona que escucha se sienta atraída hacia lo que alguien le está diciendo. El arte de discutir, porque es todo un arte, no de pelear, dije de discutir, tiene como sentido en ocasiones el hablar lo que la otra persona necesita escuchar para tenerla contenta, ¿sí? La verdad es que es muy sencilla de usar, porque solamente hay que escuchar y decir lo que la otra persona quiere oír sin darle la razón por completo, ¿no? Esas son palabras lisonjeras. El apóstol dice, nunca las usamos, nunca vine con ustedes a decirles lo que ustedes querían escuchar. Muchas iglesias en ese tiempo, muchas sinagogas en esos tiempos, querían escuchar doctrina judaizante, ¿no? Nunca el apóstol vino a darles esta doctrina. Él les dio el evangelio que tenía que darles. Así la consecuencia fuese salir corriendo de un lugar porque lo iban a apedrear, salir de un lugar por manos de estos casi muerto, como leíamos en el primer viaje misionero. Jamás vino a convencerles endulzándole el oído. Y eso es una de las cosas que el apóstol no se prestó a hacer. Por eso es que dice que ellos traen un evangelio, el evangelio de Dios, porque ha querido siempre agradar a Dios y no al hombre. Entonces, ¿qué agrada a Dios? Que el evangelio sea dicho como es. Que podamos decir hay pecado, pues sí lo hay, pero que también podamos decir hay perdón de pecados. Que podamos decir lo único que necesitas es creer en el Señor Jesucristo y aceptar que Él tomó tu lugar en la cruz para poder ser salvo. Son realidades y son verdades que utilizó, de tal manera que no utilizó palabrería para convencerlos. Segundo, dice, ni encubrimos avaricia. No estaba el apóstol allí por un deseo de obtener ganancia deshonesta. Inclusive el versículo 6 termina, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Mucha gente toma los diezmos y las ofrendas como algo que es deshonesto. Muchos dicen, los curas o los pastores pues tienen dinero, mejor dale al pobre. Pues ojalá de veras le den al pobre, ¿no? Ojalá que no digan, no voy a dar ofrenda en la iglesia, pero de veras se lo den al pobre. Regularmente el que dice esto no da ni al pobre, ni a su casa, ni en la iglesia. ¿Se debe diezmar en la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque es una ordenanza de Dios que trae bendición. Es que ya estamos en el nuevo pacto. Nada tiene que ver el diezmo con el nuevo pacto.
La ofrenda y el primer diezmo se dio por Abraham, dice al sacerdote Melquisedec, y no habían hecho un pacto todavía. No se había dado la ley de Moisés todavía, así que no tiene nada que ver con esto. En la ley de Moisés, claro que se toma un tiempo para hablar de esto, pero no inició allí. Ahora, ¿a la iglesia le afecta que usted diezme o ofrende? No. La iglesia es sostenida por Dios y llega lo necesario para sostenerse de donde menos esperamos, ¿no? ¿Le afecta al que no ofrenda y no diezma? Sí. ¿Por qué? Porque el ofrendar y diezmar es reconocer que todo viene de Dios. Dice la Biblia que Jacob, cuando salió de la casa de su padre, hizo un pacto con Dios y dijo: si tú me bendijeres, te daré el diezmo, el 10%, te daré de todo lo que tú me das, yo te lo daré. Era ganar, ganar, ¿no? La Biblia nos muestra cómo este hombre dice que padeció tanto por su suegro. Dice: me ha cambiado tantas veces mi salario, pero Dios no le ha permitido. Al contrario, Dios me ha bendecido. Y después dice que era innumerable lo que él tenía cuando regresó, de tal manera que envió delante de él a la gente para que trajese a Esaú de lo mucho que Dios le había dado. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. De tal manera, dice el apóstol, que si yo hubiese recibido de ustedes, no sería malo, porque a tal caso, siendo nosotros apóstoles, siendo nosotros quienes traemos las buenas nuevas, podíamos ser esa carga para ustedes. Pero el apóstol nos muestra en más de una ocasión que en todo tiempo libre, que no fuese para predicar, él se dedicaba a trabajar. Nos muestra la escritura que él se dedicaba a hacer las tiendas, es decir, las lonas que cubrían los lugares, las habitaciones de las personas, y que este era un oficio que él había aprendido y que de eso vivía. Entonces el apóstol dice: no fuimos para ganarnos de ustedes avaramente el dinero que ustedes hubiesen podido darnos. Y lo tercero dice: no buscamos gloria de los hombres. El mismo Pablo ha dicho en el versículo 4 que él quiere agradar a Dios, que no quiere agradar a los hombres. Si usted no agrada a los hombres, difícilmente recibirá un comentario agradable, ¿no? Si utiliza palabras lisonjeras, palabras que les endulcen el oído, seguramente recibirá esos elogios. No es el motivo del apóstol el recibir esto. Y tan está seguro el apóstol que dice: ustedes son testigos, pero también nombra a Dios por testigo. ¿Usted sería capaz de nombrar a Dios por testigo de algo que está diciendo? Piénselo bien, no es difícil. Si usted está seguro que tiene razón, seguro que lo hace, ¿no? Pero cuando no, sería muy temerario el hacerlo, ¿no? Y entonces el apóstol dice que Dios es testigo, dice al final del versículo 5. Dios es testigo de todo esto que les estoy diciendo. No usamos palabras que endulzaran su oído, no venimos a cubrirnos de dinero y tampoco venimos a que ustedes exalten nuestras vidas. No es ese nuestro propósito. Una vez terminado con esto, ahora se propone el apóstol declarar qué es lo que sí hicieron. Dice el versículo 7: antes que todas estas tres cosas, antes de ser avaros, antes de hablarles bonito, antes de buscar que nuestro nombre fuera enaltecido, antes que todo eso, nosotros fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué quiere decir? No hay un cuidado más profundo que el de la madre por sus hijos. La nodriza es la que se encarga de criar a los hijos de otra persona.
pero jamás lo haría o lo hará de la forma en que su madre lo hace. Yo veo cómo a mi hija, sus abuelitas la quieren mucho y la cuidan y la procuran, pero jamás voy a ver que ellas dos hagan lo mismo que mi esposa hace. Y lo que está diciendo aquí el apóstol es eso. Hemos venido a ustedes con tanta ternura que nosotros hemos querido cuidarlos como la nodriza cuida a sus propios hijos, es decir, no como la nodriza cuida a los extraños, sino a los propios. La misma nodriza tendría cuidado de los extraños, pero no tendría el mismo cuidado por los suyos que por los otros. Entonces el apóstol está diciendo, les amamos tanto, les queremos tanto, que hemos venido con tanto cuidado, no como si fuesen extraños, sino como si fuesen nuestros propios hijos. Con tal amor hemos venido con ustedes. Insisto, este tipo de dones, este tipo de amor, es un amor espiritual, es un amor que solamente puede venir del Espíritu Santo de Dios. Es de ese fruto del Espíritu del que el apóstol está hablando. Tan grande es nuestro afecto, dice el versículo 8, por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Solamente uno ha entregado su vida físicamente por todos, y es el Señor Jesucristo. Ese amor es incomparable. Y miren que lo está diciendo aquí un hombre que sí entregó su vida, no la puso por otro, pero sí entregó cada momento de su vida desde que conoció al Señor Jesucristo para predicar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas. Entregó su vida sin importar ser lastimado, sin importar ser insultado, sin importar ser un hombre lleno de falsos levantados por los demás. Él entregó su vida, pero no la puso como el Señor Jesucristo. Y esto lo único que nos hace ver es un comparativo. El Señor sí entregó su vida por cada uno de nosotros. El amor de los apóstoles alcanzó para servir, pero no para dar su vida, no a costa de la muerte. Vosotros sois testigos, dice una vez más. El 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Una vez más, veíamos hace 2 semanas de que la palabra trabajo utilizada en esta carta se refiere a un trabajo que es cansado, un trabajo que es pesado hacer, un trabajo que se hace, pero solamente se hace por amor. Y entonces el apóstol habla de su fatiga y de su cansancio y dice: nosotros hemos estado entre ustedes y hemos trabajado de esta forma. Si alguna vez usted se ha levantado a tener que trabajar porque es necesario para darles a sus hijos, es ese trabajo que cansa, es ese trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Y el apóstol dice: hemos estado dispuestos a hacerlo. Y una vez más dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Si, como la semana anterior, hiciésemos una pregunta, pero ahora a los pastores y a los que Dios ha enviado, y en esa pregunta pudiésemos decir: hermano pastor, delante de Dios, ¿usted ha sido honesto? ¿Usted ha buscado servir a la iglesia sin esa avaricia? ¿Usted ha dado la palabra que agrada a Dios? ¿Usted ha buscado que el nombre de Dios sea glorificado y no el suyo? Es muy complicado. Es muy complicado, porque al final de cuentas tenemos que recordar que también los que servimos somos humanos,
y también nos equivocamos, y también erramos, y también venimos de la perdición, y también Dios nos ha sacado de la inmundicia. Pero este hombre es capaz de una vez más decir delante de Dios. Ojalá que pudiésemos, ustedes como congregantes y nosotros como pastores, responder con una afirmación a estas preguntas. Porque lejos de todo, agradaríamos a Dios, que es por lo que estamos en este lugar. Dice el versículo 11: así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Tercera pregunta, y esta es para los padres. ¿Usted ha sido un padre que exhorta, que consuela a sus hijos y que se han encargado de que sus hijos anden como es digno de Dios? Insisto, no es nada sencillo, pero eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que Dios coloca en nuestros corazones. Queremos buscar aplicaciones de esta enseñanza en nuestras vidas, ahí están. Tome usted la que quiera de las tres. Diga: a partir de hoy yo voy a ser un padre que se encargue de que sus hijos anden dignamente como Dios merece. Como pastores, que podamos decir que delante de Dios hemos actuado honestamente con la iglesia. Como creyentes, como decíamos la semana anterior, que podamos responder que nuestro testimonio es suficiente para que alguien que ha de escuchar de Dios quiera acercarse al Señor Jesucristo. Si seguimos buscando a profundidad, podríamos cometer la imprudencia de llevar más carga que bendición. Pero todas estas cosas tienen una solución, y es Dios. Si para el apóstol el denuedo de Dios fue suficiente para predicar, para nosotros el denuedo de Dios debe ser suficiente para cumplir con estas cosas. ¿Se siente incapaz de dirigir a sus hijos? Busque que Dios ponga en usted el denuedo, y se lo puse ahí en rojito. Tenga valor, tenga la energía y tenga la decisión para que sus hijos sean estorbados por ustedes, para que puedan actuar dignamente. Es que ya no me hace caso. ¿Saben cuántos papás llegan a la secundaria? Fíjense, de mocosos de 11 a 15 años, a decir: es que ya no sé qué hacer con él. Dígale usted, porque a mí no me hace caso. Imagínense qué grave es esto. Que sus propios padres digan: a mí ya no me hace caso. El a mí ya no me hace caso quiere decir que nunca le hizo caso, a usted nunca le dijo. Yo siempre he dicho: puedo presumir una sola cosa, y esa la voy a presumir siempre. Jamás le respondí a mis padres. Jamás. Latoso sí fui, y de los buenos. Pero que yo le contestara a mis papás, nunca. Y eso es formación. Eso no es porque un día dije: no le voy a contestar a mis papás. No. Eso fue porque a lo largo de la vida de mi padre y acompañado de mi madre, nunca nos permitieron que eso sucediera. Nunca. Tampoco he escuchado a mis hermanos hacerlo. Entonces, más que presumir mi logro, presumo que ellos fueron encargados de enseñarnos que a los padres no se les contesta. Y estoy seguro que nunca hubieran dicho ellos en la escuela: es que no me hace caso. Estoy seguro. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que buscar de tal manera a Dios, que Dios nos dé fortaleza y nos dé la sabiduría
para dirigir a nuestros hijos, para que cuando nosotros entreguemos cuentas podamos decir: Señor, he tenido muchos defectos, pero hoy puedo decirte que procuré cuanto pude que mis hijos actuaran dignamente delante de ti. Y eso es suficiente para saber que hicimos bien. Por eso es que el apóstol habla de esto y los dice: nosotros cuando estuvimos con ustedes procuramos que como padres fuesen exhortados, pero también fuesen consolados. Nosotros procuramos que cada uno de ustedes actuara dignamente como el Señor merece. De tal forma que el apóstol les hace ver que tiene cierto derecho a decirles y a exhortarles, porque con tal amor les ha amado, que ha buscado amarlos como hijos propios, como la nodriza cuida no a los de otros, a los propios. Eso es lo que le ha dicho. Y por último, reconoce el apóstol en el versículo 13 la postura que la iglesia tomó. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Simplemente como conclusión veamos cómo el apóstol ha separado ya al pueblo judío de las iglesias de Dios. Dice: ustedes han recibido la palabra de tal forma que hoy son imitadores de todas las iglesias que se encuentran entre el pueblo de Dios y que han sido perseguidas por los judíos. Ya hay una separación. Podríamos decir: ustedes han sido imitadores de todos los que han declarado por fe que creen en el Señor Jesucristo y hoy son hijos de Dios, porque son perseguidos ustedes también, como lo son ahora ellos, por parte de los judíos. Seremos nosotros quienes podamos encontrar esa separación en nuestros días, que seamos imitadores tales que podamos padecer como las iglesias en el pueblo de Dios padecían la persecución de los judíos, o como esta iglesia en Tesalónica padecía la persecución de todos los que no creían en el Señor Jesucristo. Hoy tenemos una libertad de creer, una libertad de culto, una libertad de reunirnos. No siempre fue así, pero si fuese el caso, seríamos de quien el apóstol dijera: doy gracias a Dios, porque ustedes recibieron la palabra de tal forma que hoy también son perseguidos como lo son aquellos de las iglesias entre el pueblo de Dios, o como aquellos de Tesalónica que han sido perseguidos por creer. Esto engloba el testimonio que nosotros hemos de dar, que nosotros damos día a día. Entonces, hermanos, siempre habrá palabras muy profundas en lo que escribe el apóstol, porque como decíamos la semana anterior, toda palabra es inspirada por Dios. Así que yo les invito a que nuestro comportamiento sea tal que amemos a nuestros hijos, ya no hablo de los demás, que hablemos a nuestros hijos de tal forma que podamos ser quienes busquen que ellos se comporten dignamente delante del nombre de Dios. Busquemos esto para ellos. Si hacemos esto, seguramente quiere decir que también nuestro testimonio es digno de ser reconocido. Es decir, el padre que guía a sus hijos correctamente es porque su testimonio es digno también de ser reconocido
como hablábamos la semana anterior. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias porque tú nos tienes con bien, Señor. Tu palabra, Señor, siempre es profunda, porque no es una palabra de hombre, no es una palabra del apóstol, no es una palabra de tus enviados, no es una palabra, Señor, de tus profetas, no es una palabra de Moisés, no es una palabra, Señor, de cada uno de los que escribieron en ella. Creemos que es una palabra viva porque proviene de ti. Creemos que es una palabra dictada por ti y que es una palabra que bendice a tantas generaciones porque viene de ti. Te amamos, Señor, y te pedimos que toques lo profundo de nuestro ser, que como padres y como hijos busquemos siempre agradarte a ti. Como consecuencia de ello, Señor, afectaremos a nuestros hijos o a nuestros padres de la mejor forma. Toca nuestras vidas y guárdanos, Señor. Si hay motivo para ponernos a cuentas contigo, permite que nuestro corazón esté intranquilo hasta que lo hagamos, Señor. Nos ponemos en tus manos y agradecemos tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.